La presencia del demonio en la vida humana llegó con los españoles a través de la figura de Satanás, que interviene en las acciones de Dios para restablecer su poder en la conciencia humana. De esta manera el ser humano sí se inclinaba por el pecado, por los maleficios y las no reglas cristianas hacía un pacto con el diablo, como se creía que lo hacían los brujos y las brujas, para lo cual en el virreinato se controlaba y castigaba a través de la Santa Inquisición. Su corazón late con fuerzas de puma, su valentía no conoce el descarte, es el capitán andino que el alma empeña. Y ciudad del primer latido, guarda en su viento el paso divino, y en cada grito el eco retumba. Puno bendito, tu danza nunca sucumba. Hay una historia fascinante en los Andes. Una donde el mal absoluto, el diablo, termina siendo la estrella de la fiesta. ¿Sí? Así como suena. Vamos a desentrañar cómo fue que el diablo aprendió a bailar. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es que un símbolo de puro terror, de castigo eterno, acaba, bailando en medio de celebraciones populares? Para encontrar la respuesta, tenemos que cruzar el océano. Ok, para poder entender al diablo andino, primero tenemos que mirar sus raíces europeas. Y ojo, porque en Europa, el diablo era mucho más que un simple personaje de cuentos de terror. Era de hecho una herramienta de control social súper poderosa. A ver, pensemos en la Europa medieval. La Iglesia Católica usó la figura del diablo como una herramienta teológica. ¿Qué significa eso? Que era la advertencia definitiva, la promesa de un castigo eterno para cualquiera que se saliera del camino. Básicamente una manera muy efectiva de controlar a la gente a través del miedo al infierno. La lógica era brutalmente simple. Por un lado tenías a Dios, que te ofrecía la salvación, el paraíso, y por el otro al diablo, que era la ruta directa a la condenación y al infierno eterno. El mensaje no podía ser más claro: o estás con nosotros o te vas directo al fuego. Claro que esta idea tan binaria tenía sus complicaciones filosóficas. Gente como Nietzsche se rompía la cabeza con esto. A ver, si Dios es todopoderoso y es puro bien, ¿de dónde sale el mal? ¿Lo creó Él? Entonces no es tan bueno. ¿No lo creó? Entonces no es todopoderoso. Un verdadero dilema. Y por supuesto, un debate que los misioneros no estaban muy interesados en tener en las Américas. Y aquí es donde la historia da un salto gigante. Porque este modelo del diablo, esta idea, se exportó a las Américas. La llamada conquista espiritual necesitaba armas psicológicas muy potentes. Y el diablo fue una de las más eficaces. Todo esto toma forma y se acelera en la segunda mitad del siglo XVI, con la llegada del virrey Toledo, que viene a poner orden en la colonia, y luego con el Tercer Concilio de Lima. Ahí es donde se formaliza, el plan maestro para la evangelización masiva. Es el momento en que esta guerra por las almas se vuelve, por así decirlo, política de Estado. Pero claro, no fue nada fácil para los evangelizadores. Se encontraron con unos desafíos gigantescos. Por un lado, tenían esta prisa por salvar almas, lo que llevaba a bautismos masivos, pero muy superficiales. Y por otro lado, la barrera cultural era un abismo. ¿Cómo le explicas el concepto de pecado original o de un infierno eterno a pueblos que tienen una cosmología totalmente distinta? Y aquí está el punto clave. La solución que encontraron: usar la figura del diablo. Se convirtió en el arma de presión psicológica perfecta. La elección que le ponían sobre la mesa a la población indígena era drástica y aterradora. O aceptas a nuestro Dios o te vas a este infierno que ahora, gracias a nuestras imágenes, tiene una cara, un cuerpo y un tridente. Y ojo, porque esta estrategia no se quedó solo en palabras. Fue un verdadero asalto visual, teatral, diseñado para grabar a fuego el nuevo orden en la mente de la gente. Pensemos en ello como una campaña de propaganda, pero a una escala monumental. El académico Serge Krusinski acuñó un término perfecto para esto: la guerra de las imágenes. Pensemos que para una población que en su mayoría no sabía leer ni escribir, las imágenes lo eran todo, eran el lenguaje universal. Y la Iglesia, claro, usó ese poder para mostrar de la forma más gráfica y aterradora posible lo que te esperaba si no te alineabas. Y el plan de ataque fue muy metódico, casi como un manual. Paso 1.
identificar todo lo sagrado para los pueblos andinos, sus dioses, sus ídolos, sus huacas, y etiquetarlo como cosa del diablo. Paso 2, visualizar el castigo. Llenar las iglesias con pinturas horribles del infierno, hacer obras de teatro, que el miedo se pudiera ver y sentir. Y paso 3, reforzar. Traducir todo esto al quechua, al aymara, para que el mensaje de terror llegara a todos, sin excepción. Es que el choque de mundos era total. Conceptos como el infierno eterno, la culpa individual, simplemente no encajaban en una cosmovisión andina basada en la reciprocidad, en la comunidad, en la conexión con la tierra. Así que el miedo se convirtió a la fuerza en el único puente que encontraron para cruzar ese abismo cultural. Y que quede algo muy claro, el objetivo aquí no era un diálogo, ni una fusión, era la erradicación. La famosa extirpación de idolatrías fue, ni más ni menos, una campaña sistemática para borrar por completo el mapa espiritual andino, para ponerle la etiqueta de demoníaco a todo lo que existía antes. Pero, y este es un pero gigante, la historia no termina ahí, con la imposición. Lo que viene ahora es la respuesta del mundo andino. Y es una respuesta que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Es una lección increíble de resiliencia cultural. Porque en vez de someterse o simplemente desaparecer, los pueblos andinos hicieron algo brillante. Tomaron el arma más poderosa de su opresor, la mismísima figura del diablo, y la hicieron suya. La transformaron, la reapropiaron y le dieron un lugar completamente nuevo dentro de su propia cultura. Y así es como el diablo, irónicamente, termina invitado a la fiesta. Hoy lo vemos en danzas como la Diablada de Puno o con los sacras en Cusco. Y fíjense, ya no es solo el malo de la película. Es un personaje complejo, a veces imponente, otras veces es casi una caricatura, un ser del que se burlan. Pero siempre, siempre está en el centro de la celebración. Todo esto nos deja pensando, ¿verdad? La idea original era condenar una cosmovisión entera, pero al darle la vuelta al símbolo, al reapropiarse del diablo, ¿quién terminó ganando la batalla cultural? Quizás los verdaderos condenados al olvido fueron aquellos que creyeron que se podía aplastar una cultura, sin entender que ésta siempre, siempre encuentra una manera de resistir y de seguir bailando. Porque al final, como dice esta frase, la memoria está hecha de eso, ¿no? De tierra, de espíritu, de dolor y también de esperanza. A pesar de todo, la memoria andina no solo sobrevivió, sino que encontró la forma de hacerse más fuerte. Y nos deja una lección de resistencia que, literalmente, sigue danzando frente a nuestros ojos hasta el día de hoy. A continuación, en la parte de las exposiciones, al doctor Boris Espesúa Salmón. El doctor Boris Espesúa Salmón, distinguido docente de la Universidad Nacional del Altiplano, ha sido director de la Biblioteca Nacional del Perú, también es un distinguido literato que participa activamente en los trabajos que tienen que ver con poesía, novelística, ensayo y muchos otros temas vinculados precisamente a Puno, a nuestra región y el país. Damos la más cordial bienvenida al doctor Boris Espesúa Salmón, que va a tratar el tema El demonio, estrategia de la evangelización. Lo recibimos con un voto de aplauso. Muy buenos días, saludamos a los organizadores de este segundo congreso de la Diablada. Hemos tenido la fortuna de participar en el primer congreso el año pasado con una ponencia que aludía a lo que es la iconografía y el sincretismo en la Diablada. El día de hoy voy a compartir con ustedes otra ponencia que se denomina El demonio, estrategia para la evangelización. No sin antes quiero felicitar a que se han venido sumando instituciones dancísticas de Puno y por supuesto ese ejemplo lo hemos tenido el año pasado con la Diablada de Bellavista. Y bueno, felicitar también a las autoridades, como es el caso del alcalde provincial de Juli, que nos ha apoyado y apoyado a este evento desde el año pasado. Creo que además los registros que se están
acumulando desde el año pasado de las ponencias y de todo lo que son los videos, sí sería bueno que de repente la Municipalidad Provincial de Puno y ojalá la Federación Folclórica pudiera quizás condensarlo en algún libro, ¿no? Que eso sería fabuloso para que no haya un olvido de estos congresos que se está realizando. Bien, voy a compartir entonces con ustedes esta ponencia denominada El demonio, estrategia para la evangelización. Cuando nos referimos a indagar como factor causal cómo aparece en el continente latinoamericano la imagen del demonio, queda claro que su origen surgió en Europa. Cumplió allí un papel eficaz desde la creación de la Iglesia Católica, un rol de detentor, cuando a nombre del infierno se pretendía salvar almas pecadoras y se advertía a quienes no se sometían al credo católico y al Dios cristiano, que no siendo súbitos del catolicismo recibían el castigo de sufrir sin indulgencias la hoguera eterna. La imagen de que el pecado original que llevamos los mortales al desobedecer la orden de Dios ya nos marcaba una línea donde el mal, por el cual muchos son proclives a inclinarse en su conducta y pensamiento, era una ruta que deparaba el castigo divino si nos salíamos de la senda del bien y de lo correcto. La recurrencia de la brujería, la estigmatización de las brujas, así como los maleficios y toda forma de magia, rituales, hechicerías, donde el castigo pudiera recaer en la persona, era recurrible como una antítesis a Dios, y que tenía efectos psicológicos, morales y espirituales que regulaban un autocontrol, una resiliencia y hasta una depresión en las personas que evitaban deslizarse en el terreno fangoso del mal. No olvidemos que las mismas razones causales tuvo el nacimiento del derecho, al impartir el orden a nombre de la ley, advirtiendo que aquel que lo quebranta recibe la pena o castigo que el Estado o la sociedad lo establece. La diferencia con la religión es que ésta a nombre de un Dios determinado, y hay muchas personas que al no adherirse a su credo y tener la legítima opción de creer en otro Dios, es considerado demonio, hacedor del mal, un condenado. Etiología del mal y del bien. Según los filósofos del ser, Dios y el demonio tienen un mismo origen. Por ello, el filósofo alemán Federico Nietzsche sostenía que si Dios es definido como omnipotente e infinitamente bondadoso, y según la creencia antigua de que el mismo Dios creó el mal, entonces se puede deducir que Dios no es infinitamente bondadoso, si no lo creó, y entonces tampoco es omnipotente. Con respecto a la naturaleza del bien y el mal, el mismo filósofo alemán ateo e irreverente sostenía que todos los seres humanos tenemos como sentimientos primitivos el bien y el mal, eros y thanatos, y es la sociedad, la religión, la cultura, la que contrae el mal y dinamiza el bien. Por lo tanto, los invasores españoles trajeron el cristianismo a América y con ello las huestes de Satán. El demonio, como lo había descrito Dante Alighieri y lo había sostenido el propio San Agustín, como la antípoda del cielo, el infierno, donde habita la comunidad de demonios que hay que evitarlos, no referenciarlos y anularlos de la naturaleza humana, que es el límite donde el hombre no debe llegar. La presencia del demonio en la vida humana llegó con los españoles a través de la figura de Satanás, que interviene en las acciones de Dios para restablecer su poder en la conciencia humana. De esta manera el ser humano sí se inclinaba por el pecado, por los maleficios,
y las no reglas cristianas hacía un pacto con el diablo, como se creía que lo hacían los brujos y las brujas, para lo cual en el virreinato se controlaba y castigaba a través de la Santa Inquisición. El demonio como estrategia para la conversión. Con el virreinato de Toledo, quinto virrey del Perú en 1569, la Iglesia Católica se organizó a través de su doctrina cristiana y los catecismos para la instrucción de los indios, que reunían las conclusiones de los primeros concilios limenses. En el proceso de conversión, los evangelizadores tropezaron con dos problemas, como lo anota el historiador Luis Millones. El primer problema era la prisa para salvar las almas, lo que motivó bautizos masivos, y el segundo problema es la urgencia para aumentar católicos. Entre los nobles, curacas, encomenderos y una mayor cantidad de evangelizados, para hacer fuerza con los conversos. Para ello es entendible que los nativos no podían rápidamente pasar de una religión a otra por obstáculos como el tener diferentes culturas, idiomas, cosmogonías que se anteponían a ello. Y allí que la existencia de un demonio que concentrase el mal sirvió de presión de salvación para no ser condenado, para no ser tildado de hereje y evitar ir al infierno, lo que constituía una estrategia para avanzar en la evangelización. En el tercer concilio limense de 1582 se recurrió a lo que el estudioso Sergio Grushinsky llama la guerra de las imágenes, es decir, hacer uso de la pintura en los templos, por ejemplo, así como el teatro para el público, para que a través de la visión de los colores y el drama se avance con la conversión evangelizadora. A la par que los catecismos eran explicados en quechua y en aymara, en el que se empezaba a impartir la doctrina cristiana. De esta manera se decía: que no te engañe el diablo que te quiere llevar al infierno. No hables con los hechiceros que adoran ídolos y huacas que te conducen al demonio. Todo ello es un engaño del diablo. Adora al gran todo y cree en Jesucristo con todo tu corazón. Y no hagas caso a malagüeros. Purifica tu alma y asegura que vaya al cielo. Por ello, no es de extrañar que la imagen del diablo, al establecerse la evangelización, se fue admitiendo en las fiestas andinas y en las danzas, y eso es exactamente lo que ocurrió en Juli, y luego en otros lugares del Perú, como en los sacras de Paucartambo, Cusco, o los diablos de la Virgen de Tucumé en Chiclayo. Es así como el demonio se incorpora en el imaginario del evangelizado, y también en la población en general. Los avatares del infierno y la eficacia del control. Como lo entendemos todos, el demonio llega a América en esa doble imagen de Dios y Satanás, y en esa ambivalencia del bien y el mal fue aprovechada por los españoles para evangelizar y también para dominar. El infierno, que según los 4 anillos de Dante Alighieri, constituye también 4 lugares. En el primero van los malos que no conocieron a Dios y no fueron cristianos. Aquí están los demonios y el fuego y todas las penas que deben de sufrir. En el segundo lugar es el purgatorio, donde están los que pecaron y quebrantaron los mandamientos de Dios y se arrepintieron y confesaron, lugar donde hacen su penitencia. El tercer lugar es donde van los niños y niñas que mueren sin bautizo, aunque sean hijos de cristianos o de indios. A ellos no les atormenta el fuego, salvo el no ver a Dios. Y el cuarto y último lugar es donde estaban los santos padres que se alejaron o disintieron de la doctrina cristiana. El infierno es solo una parte de la propuesta cristiana al más allá. Los confesionarios y manuales de evangelización recargan las prohibiciones y normas de conducta
haciendo de ellas un severo conjunto de reglas a seguir, por lo que constituye un carácter advertitivo y también un carácter punitivo. Se insistió en la existencia de la contraparte infernal y sobre todo en el complejo de la eternidad del castigo de quienes caían en las garras del demonio. Algo interesante de todo esto es que este adoctrinamiento censuraba también las formas religiosas originarias, donde se emprendió el proceso de extirpación de idolatrías y se tildaba de demoníaco los rituales, las ofrendas, sosteniendo que era lo profano que colisionaba con lo sagrado, lo puro y lo excelso que consideraban al cristianismo. El rechazo compulsivo a toda religión no cristiana nos privó de acercarnos a desarrollar más nuestra filosofía andina y a entender mejor lo que se espera después de la muerte. La distancia entre el cielo y el infierno que ofrecieron los españoles a los indígenas de los Andes es inconmensurable para aliviar su condición de no ser condenados. Pero la respuesta andina fue la resistencia y afirmación de su identidad, para revertir que los verdaderos condenados serán aquellos que rompieron el nervio cultural, creyéndose vencedores, pero que felizmente no advirtieron que la memoria está hecha de tierra y de espíritu originario y se nutre de dolor y de esperanza. Muchas gracias.